futuro de la energía es el tema del momento. Y parece que todos los caminos nos indican que nos dirigimos a una coexistencia de varias tecnologías, todas sorprendentemente exitosas, como los paneles solares, las baterías, las turbinas eólicas. Y para potencia firme e inercia tendremos las eficientes turbinas de ciclo combinado de gas natural e hidrógeno verde. Pero aún no sabemos si tendremos los suficientes materiales para fabricar todas estas tecnologías y poder suplir el 100% de la demanda de energía. Y no es solo suplir la demanda actual, sino también la demanda proyectada en los próximos años. Vamos a necesitar enormes cantidades de materiales, como el litio para poder fabricar grandes cantidades de baterías y el silicio para fabricar enormes cantidades de paneles solares. Pero podríamos aumentar la minería mundial sin afectar nuestra integridad ecológica. El otro reto que tenemos es que estas tecnologías requieren de alta densidad de energía para fabricarse. Para fundir el hierro se necesitan grandes hornos cargados con coque obtenido a partir de carbón. Para transportar una turbina eólica se requieren grandes barcos y grúas, todas operadas con combustibles fósiles. En otras palabras, la transición energética todavía depende de los combustibles fósiles. El otro gran reto que tenemos es técnico. ¿Cómo logramos una red de transmisión estable y al mismo tiempo introducir masivamente energías renovables? ¿Cómo podemos introducir más energías de frecuencia variable como la eólica, de corriente continua como la solar, a nuestro sistema de transmisión de corriente alterna que solo permite acceso a fuentes de 60 ciclos por segundo? Todos estos son elementos de una complejidad multidimensional que debe ser considerada mientras navegamos por este viaje de la transición energética. Al final del día, debemos mantener la confiabilidad de la red mientras logramos la sostenibilidad energética. Hoy también hablaremos de innovación tecnológica y de cómo la ciencia nos ha ayudado a alcanzar el mundo moderno como hoy lo conocemos y cómo nos está ayudando a lograr un verdadero mundo sostenible. Y es que no podemos olvidar la gran labor que han hecho los científicos, los matemáticos y los ingenieros para hacer realidad estas innovaciones. Ya tenemos las soluciones, ahora el problema se ha vuelto en una carrera de tiempo y de financiamiento. Creo que todos estamos de acuerdo que una transición energética es inminente y el mundo está comprometido a lograr una meta de 0 emisiones para 2050. Pero hay muchos que creen que la humanidad debió iniciar esta transición hace 20 años y de que posiblemente ya estemos muy tarde. A pesar de todo el esfuerzo que hemos realizado, las emisiones globales de CO2 no han dejado de crecer. Para el año 2000 las emisiones de CO2 eran aproximadamente 23.500 millones de toneladas métricas. Para el 2023 ya habían alcanzado un récord de 37.000 millones. Es muy difícil predecir cómo será nuestro futuro, pero sí podemos decir con toda seguridad de que la mejor manera de lograrlo es a través de la innovación tecnológica. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para hacer énfasis en la importancia de los hombres y las mujeres de ciencia en esta importante etapa de nuestra vida. Y para esto quisiera mencionar algunos ejemplos. La tecnología avanza exponencialmente. La diferencia entre Napoleón y el iPhone son apenas 180 años. Y hace 200 años la humanidad todavía pensaba en que la Tierra era el centro del universo. Hace apenas 70 años se desarrollaron las primeras computadoras y hoy día ya estamos viviendo con la inteligencia artificial en nuestras casas. Y estamos muy cerca de lograr las primeras aplicaciones prácticas de la computación cuántica. Pero ningún otro descubrimiento ha transformado más nuestra vida como lo ha hecho la energía eléctrica. Desde 1831, cuando se descubrió la inducción electromagnética, hasta la época de Alva Edison y Nikola Tesla, solamente transcurrieron 60 años, quienes ayudaron a entender la importancia entre la relación entre la investigación científica y el mercado capitalista, y convirtieron a la innovación tecnológica en una actividad industrial. Llegaron la iluminación eléctrica, los electrodomésticos y las máquinas industriales que revolucionaron la forma en que vivimos. La electricidad se convirtió en el protagonista del desarrollo económico. El mundo moderno, como hoy lo conocemos, existe gracias a la investigación científica y a los hombres y mujeres como los que he mencionado. Y estos serán los que nos van a ayudar a lograr la meta de un mundo carbono neutral. Y antes de dar paso a nuestro primer panelista, quisiera finalizar con una breve historia que nos ayudará a comprender aún más la importancia de los hombres y las mujeres de ciencia en esta etapa. Esta es la historia de un amigo que posiblemente ustedes no conocen y tal vez nunca lo van a conocer, pero su trabajo lo define como verdadero héroe. Aquellos que participaron en la fiesta de los 100 años de esta Cámara Americana podrán recordar el gran apagón que ocurrió justo al inicio de la celebración en el Teatro Nacional.
Esto fue el 9 de noviembre, exactamente a 8:13 minutos. Tal vez no recordarán, pero en este apagón salieron del sistema 1.500 megavatios de los 3.100 megavatios que habían disponibles en el momento. Esta es casi la mitad de toda la generación eléctrica del país. Este apagón ocurrió por un cortocircuito en la subestación Timbeque que provocó un gran desbalance en la red de transmisión y causó la salida de varias generadoras. Durante más de hora y media permanecieron afectadas las actividades comerciales y domésticas del Gran Santo Domingo. Mi amigo y su equipo recibieron la llamada del centro de control e inmediatamente se dirigieron a donde ocurrió el evento, descargaron las oscilografías, registros de evento y luego de realizar una revisión en la subestación, se detectó un arco eléctrico ocurrido en la barra 138 de la subestación Timbeque. Realizaron algunos ajustes y en solo 20 minutos ya estaban entrando los primeros generadores y en 40 minutos todos los generadores estaban de vuelta en el sistema. Mientras los residentes de Santo Domingo se quejaban y esperaban impacientemente el restablecimiento del sistema eléctrico, y mientras estábamos disfrutando de esta gran fiesta, nuestros amigos y sus equipos estaban salvando la ciudad de este grave evento. La razón por la cual les cuento esta historia es para recordarle a todos la relevancia que es para la economía un suministro eléctrico estable, seguro y sin intermitencia. Y los hombres y las mujeres que operan en nuestra red de transmisión y las generadoras. En un momento donde todos estábamos disfrutando posiblemente nuestra serie favorita, con el aire acondicionado y disfrutando con nuestros familiares, estos hombres y mujeres que operan la red estaban trabajando para salvar la ciudad de un verdadero caos. Estos hombres y mujeres no buscan fama ni fortuna. Para ellos solo con reconocer que su trabajo aporta favorablemente a la humanidad y de que su teoría funciona es suficiente recompensa. Son humildes ingenieros que han dedicado su vida por años preparándose técnicamente para poder dar respuesta a este tipo de eventos. Estos hombres y mujeres son verdaderos héroes y son ellos los que cargan con la tarea más difícil que jamás ha enfrentado a la humanidad, que es la tarea de la transición energética. Muchas gracias. Ahora nos acompaña John Ingham de General Electric. Bueno, buenos días a todos. Gracias a AmCham por la invitación y a Douglas por la invitación principalmente. Me encanta estar aquí para un tema tan importante y ojalá que encuentren informaciones interesantes ahí. Entonces quería hablar un poco de lo que hemos hecho en General Electric, en GE Vernova, para justamente la transición energética y para aumentar la penetración de renovables. Porque, bueno, básicamente los renovables son un problema muy grande porque no son firmes. Y toda la gente, claro, quiere bastante renovables, quiere poner renovables en la red, queremos solar y todo. Pero lo que decía Douglas sobre justamente el problema es cuando te falta la energía. Entonces es muy más importante tener energía firme y a un costo accesible, lo que tanto se preocupar con renovables. Renovables para mí es como una dirección que queremos seguir, pero si intentamos de hacerlo hoy, ya vamos a tener problemas o de costos, como de Alemania, por ejemplo, que Alemania aumentó 10 veces su costo de electricidad en 10 años. Y eso para Latinoamérica es algo que no se puede pensar, ¿no? O no se tiene algo sostenible. Entonces, ojalá que aquí vamos a tener algunos ejemplos que iluminen o que ayuden ahí a pensar un poco sobre eso. Bueno, lo que decía Douglas también, el corte, faltaron 1.500 megawatts en la red, eso es un problema muy grande. Entonces, muchas veces habla un poco sobre un caso en Brasil que pasó en el día 19 de enero de 2015, en que básicamente era un día muy caliente y faltaron 1.000 megawatts en la red. Entonces la demanda estaba 1.000 megawatts por arriba del planeado. Y básicamente tuvimos un blackout en 17 estados en Brasil. Entonces fueron 1.000 megawatts, entonces 1.500 megawatts es más o menos mitad de la República Dominicana, pero en Brasil es como 1% de la red, pero asimismo tuvimos un blackout en 17 estados. Entonces 1.000 megawatts es algo muy grande. Y si no tenemos flexibilidad para poder manejar este tipo de variación, entonces, bueno, perdemos la red.
Y el problema hoy que decimos, los renovables justamente te traen este tipo de variación muy grande y no planeada, ¿no? Entonces voy a mostrar otro ejemplo más adelante, que tenemos variaciones mucho más grandes que 1000 megawatts todos los días. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso? Ahí abajo ven cómo esa es la generación eléctrica del nordeste de Brasil, son 5 años. Y se ve entonces la línea verde son eólicas, entonces los vientos, y ahí se ve que son muy sazonales y están aumentando cada año, ¿no? Están aumentando, pero son muy sazonales. En marzo, abril es muy bajo viento, en septiembre, octubre es muy alto el viento, ¿no? Y eso, la demanda del nordeste de Brasil es más o menos unos 12.000 megawatts. Entonces estamos generando más que la demanda total. Y ahí se ve por atrás, las hidros son más, digamos, más firmes que podemos, la línea azul, y la solar que empezamos a poner más. Entonces, el solar es otro problema, porque es una cosa que sé con seguridad es que anoche no hay sol. Entonces, ahí tenemos de hacer algo para eso. Porque la gente dice, no, queremos solar. Sí, y anoche quiere estar sin luces. Entonces, eso es un problema. Y ahí ven como la línea naranja son las térmicas. Y básicamente, las térmicas se utilizan para equilibrar todo este sistema. Porque las térmicas son las únicas que pueden poner donde quieras y cuando quieras. Entonces, ahí pueden firmar la electricidad. Entonces, eso es muy, muy importante. Y la otra parte es que la frecuencia del grid, esto es muy importante, porque si salen de la frecuencia tenemos un blackout, básicamente. Y pueden imaginar, para no ser tan técnico, pueden imaginar frecuencia, es un poco como manejar en una carretera que esté totalmente llena de carros y están manejando a 60 kilómetros por hora. Si todos están exactamente a 60 kilómetros por hora, está bien, nadie se choca y estamos bien y seguimos todos. Pero si alguien frena un poco, ahí te causa un desastre y todos se chocan y para todo. Entonces, eso es un blackout. Y en el eléctrico es exactamente así. Todos tienen de mantener 60 kilómetros por hora o 60 hertz, ¿no? Entonces, cuando se entra con renovables, la frecuencia es muy importante. ¿Por qué? Porque los renovables no te ayudan con frecuencia. El solar y el eólico no te ayudan con frecuencia. Entonces, tienes que tener sistemas que te mantengan la frecuencia y ahí sí puedes poner más solar. Y ahí vamos a ver más algunos ejemplos. Pero recuerden, por favor, que este caso en Brasil fueron 1000 megawatts, ¿okay? O el ejemplo de 1500 megawatts es una cantidad grande que te causa daños a la red, ¿okay? Bueno, este caso es el caso de California. Seguro que mucha gente lo conoce, la curva del pato. Llaman de la curva del pato porque parece un poco un pato con la cabeza ya. Pero nosotros hoy día llamamos de la curva de la jirafa porque me parece así un aumento muy alto, ¿no? Y bueno, hay mucha información aquí, entonces quiero apuntar algunos puntos. La línea azul clara aquí es básicamente la demanda de la red instantánea. Entonces, ¿cuánto está consumiendo en cada instante la red por un día? Este fue un día cualquier que se puede tomar cualquier día, pero la línea azul clara es la demanda de la red. La línea naranja es la previsión una hora antes de cuánto sería la demanda. Y son muy buenos. Este tipo de CAISO en California son muy buenos para hacer esta previsión. Las líneas son muy, muy cercas. Entonces, es fundamental que se sepa una hora antes cuánto va a estar la demanda. La línea amarilla es básicamente la generación solar. Entonces, claro, a la noche no hay nada, sube solar y después baja al fin de día. ¿Okay? Entonces, la generación solar, muy importante. California tenía una cantidad solar muy alta. Esto fue en 2023, entonces el año pasado. Y la línea roja es básicamente la diferencia. Entonces, ¿cuánto es la demanda menos los renovables? Entonces, en Estados Unidos llaman de net demand, la demanda neta. O sea, ¿cuánto tengo de poner que no tengo renovables? La diferencia, aquí está cero solar, la diferencia aquí es básicamente eólica, hidráulica un poco, ¿no? Entonces, hay estas curvas que son importantes, pero miren algunos detalles.
tenemos 20.000 megawatts de diferencia desde el mediodía hasta el fin de la tarde, ahí todos los días. Son 20.000 megawatts que se tienen de poner en la red que no estaban al mediodía y a las 7 de la noche tienen de poner en la red. 20.000 megawatts. Eso es un número, son 2 veces el nordeste de Brasil. Son 7 veces la República Dominicana. Entonces imaginen, 7 veces la República Dominicana que se tiene de poner y sacar de la red todos los días. Entonces, ¿cómo lo hacen eso? Pero son 14.000 en solo 2 horas. Son 14.000 megawatts que se tienen que poner en la red en solo 2 horas. Son 115 megawatts por minuto. Esto es una jampa tremenda. Eso es algo como, tiene de tener un Bugatti Veyron ahí para acelerar de esta forma, porque es una cantidad de energía muy grande. Para que tengan una idea, las turbinas grandes de GE Vernova, si tenemos de hacer, solo con las turbinas, si tenemos de hacer esta jampa, necesitaríamos de 140.000 megawatts para hacerla. O sea, es una cantidad muy alta que se tiene de poner en la red todos los días. Entonces, ¿cómo lo hacen? Son todos los días, no es algo que pasó, no, tuvimos un blackout, no, son todos los días que tienen que hacer eso. Tienen una nube de 1.400 megawatts, es una nube. Básicamente pasó una nube y ¡puf!, cayó la solar, son 1.400 megawatts. Entonces, es el apagón de República Dominicana, es el apagón de Brasil, 1.000 megawatts. Entonces, ¿cómo lo hacen? Es una nube totalmente que no previsible. Entonces, no se puede prever eso, ¿no? 1.000 megawatts de diferencia de previsión. Decía antes que este tipo son muy buenos en hacer la previsión 1 hora antes, pero así mismo estaban 1.000 megawatts fuera, y 1.000 megawatts te causan daños importantes, ¿no? Y también hay casos de demanda negativa. O sea, aquí no está tanto, está prácticamente cero, pero hay muchos casos en California donde hay demanda negativa. Escuché esta semana que el mes pasado pasaron 80 horas en California con demanda negativa. Entonces imaginen, 80 horas. Si ustedes tienen una planta a carbón, por ejemplo, una planta de generación a carbón, es una planta que no se puede parar. Entonces imaginen pasar 80 horas teniendo de pagar para generar, teniendo de pagar para poner energía a la red. Entonces la flexibilidad es muy importante para que puedan justamente manejar momentos así. Y bueno, la demanda está negativa, para las máquinas. No está más negativa, hagan con las máquinas. Entonces tienen tener este tipo de flexibilidad. Y lo hacen básicamente así. Entonces hay plantas en California donde, por ejemplo, esta planta son 800 megawatts y todos los días arrancan una máquina ahí más o menos a las 11 de la mañana, arrancan una, otra y después todas. Y entonces hasta las 5 de la tarde están operando con 800 megawatts hasta, no sé, medianoche más o menos, ahí paran todo y listo para el día siguiente. Y lo hacen así, básicamente son turbinas de aviación que se pueden utilizar justamente porque pueden arrancar muy rápido. No son una térmica que te tarda 3, 4 horas o una semana para arrancar, son máquinas que pueden arrancar todos los días, ¿no? Entonces son plantas así y tienen cientos de máquinas así en California que justamente pueden hacer este tipo de jampa, ¿no? Esto es muy importante para hacer. Entonces en República Dominicana, claro, solar es algo que se puede tener muchísimo, pero se tiene de pensar justamente lo que se hace al fin del día y cómo se pone esta potencia en la red, ¿no? Este es un estudio interesante que hicimos para Sudáfrica, y Sudáfrica es un país que, bueno, básicamente es carbón. Tienen solo carbón y están operando con carbón, tienen carbón barato, entonces operan con carbón. Y hay una presión muy grande de sustituir el carbón por renovables. Entonces hay una presión grande de la población para hacer esta sustitución. Pero hicimos un estudio y concluimos que si podemos sustituir el carbón por 100% de renovables, solar y eólica, bajamos la emisión de carbono en solo de 25 a 45%. O sea, sustituimos todo el carbón por renovables y solo bajamos eso. ¿Por qué? Porque los renovables no son firmes.
Entonces tenemos de mantener las plantas a carbón. Las plantas a carbón en baja carga son ineficientes, entonces la emisión es más alta y todo eso. Entonces al final te reduce. Y yo creo que la mensaje principal de este slide es: el enemigo no es el combustible fósil, el enemigo es la emisión de carbono. Entonces, ¿cómo reducimos la emisión de carbono? No cómo matamos combustibles fósiles. Este movimiento de Just Stop Oil, personalmente no lo creo, porque tenemos de pensar en formas más eficientes, pero no combater al enemigo que no es el problema, ¿no? Bueno, si sustituimos el carbón por gas, simplemente sustituimos todo el carbón por gas, ya bajamos de 50 a 60% la emisión de carbono. ¿Por qué? Porque, bueno, el gas emite menos carbono y también son máquinas muy más eficientes. Aquí se puede llegar a 60% de eficiencia. Una planta de carbón tiene como 30-32% de eficiencia, entonces ya se dobra, y el gas tiene mucho menos emisión de carbono. Entonces, solo así ya se tiene mucho más reducción de carbono con un combustible fósil. Entonces, el enemigo no es el combustible fósil, el enemigo es la emisión de carbono. Y bueno, ahora sí, si sustituimos el carbón por renovables y gas, llegamos ahí a 62-78% de reducción de emisión de carbono. ¿Por qué? Porque el gas es más flexible y puede básicamente balancear la emisión o la falta o la no firmeza de los renovables. Entonces, este balance es importante, ¿no? Entonces, llegamos a una reducción muy más grande. Y, bueno, claro, al final sustituimos carbón por renovables, baterías y gas. Ahí llegamos a unos 80% posiblemente de reducción de carbono. Claro, las plantas a gas se pueden convertir después para hidrógeno. Entonces podemos poner hidrógeno y ahí reducimos aún más. Pero el costo de esta reducción para esta reducción es muy más alta. Este costo es alto. Y eso que no me gusta como Latinoamérica. Yo estoy baseado en Brasil, entonces tengo apariencia de gringo, pero estoy baseado en Brasil y las soluciones digamos, de Alemania o de Estados Unidos, para mí no sirven para Latinoamérica, porque tenemos de hacer algo. Es muy mejor para un país tener un grid que tenga un costo accesible, do que necesariamente una reducción total de emisiones, ¿no? Entonces creo que este es un objetivo importante para Latinoamérica. Aquí hay un ejemplo interesante de la isla de Kauai. Kauai, por lo que sepa, es el grid que tiene la más alta penetración solar del mundo. Ellos tienen 114% de penetración solar. O sea, pueden generar en el pico de solar 114% del pico de la demanda, ¿no? Y bueno, básicamente antes, en 2010, tenían un poco de hidráulica, pero básicamente era querosene. Entonces, queroseno, que es una isla pequeña, pero empezaron a hacer un cambio de la red para poner renovables. Y ahí se ve en 2019, la parte amarilla es solar, entonces pueden bajar. Y en verdad, hoy día operan 4 o 5 horas por día sin ningún combustible fósil. Operan solo con solar, ¿no? Solar, eólica y un poco de biomasa que tienen ahí. Pero miren que tienen una turbina. Había una turbina ahí, ya estaba ahí hace 20 años, y la convirtieron para hacer lo que llamamos de synchronous condenser, entonces compensación síncrona. Entonces es una forma que se puede poner esta máquina que ya existía para mantener la frecuencia de la red sin ningún combustible. Entonces básicamente se corta el combustible, pero la máquina se mantiene girando por la red y mantiene la frecuencia. Sin eso no tienen ninguna regulación de frecuencia y básicamente se puede tener blackouts todas las horas. Y ahí se ve entonces el COO de la empresa dice, no, es fundamental tener eso. Entonces yo creo que fue así una solución que hicieron ahí, que es muy interesante, porque es la red que tiene la más alta penetración solar del mundo
Y lo hicieron sin ninguna rocket science, ¿no? Baterías, hidrógeno, no sé qué. No, lo hicieron simplemente con ingeniería bien hecha, ¿no? Y aquí, miren que la máquina, la turbina, arrancó 4 veces en 2010, 365 veces en 2019. O sea, todos los días la cortaban a las 10 de la mañana y arrancaban otra vez a las 3 de la tarde, algo así. Entonces, se cambia mucho la forma como se maneja la red. ¿No? Es un caso muy interesante. Otro caso, un poco aquí más cerca, en Bahamas. Aquí es un caso, entonces Bahamas es una isla que básicamente tenía generadores diésel, tipo motores diésel. Tenían algo como 120 motores en la isla, generando para la isla, ¿no? Para el New Providence, la isla principal de Bahamas, donde está Nassau. Y aquí se ve estos cuadrados coloridos son básicamente promedios de 4 segundos de la frecuencia. Entonces, la frecuencia de la red en promedios de 4 segundos, el verde es 60 Hz, azul es abajo y rojo es arriba, ¿no? Y ahí se ve básicamente, mira que aquí en cada 4 segundos está arriba, está abajo, está normal, está abajo, está arriba, a cada 4 segundos. Eso te causa muchos daños porque básicamente es como en la carretera, los carros se chocando, porque cada carro está en una velocidad distinta y chocan. Y básicamente lo que eso causaba era que la vida promedio de un sistema solar en Bahamas era de 3 meses. En 3 meses te quemaba todo el sistema. Las baterías, los inversores, los paneles, todo. Se quemaban en 3 meses. La gente que más nos ayudó en Bahamas para poner esta máquina fueron justamente los generadores solares. Porque decían, nosotros no podemos generar si no tenemos una máquina para firmar la frecuencia. Y bueno, pusimos una máquina ahí y ahí se ve cómo se quedó la frecuencia después de la máquina instalada. Entonces aquí, totalmente estable, totalmente estable, totalmente estable. Aquí está un poco arriba de los 60 Hz, aquí un poco abajo, pero eso no importa, es una isla. Desde que todos estén exactamente a la misma velocidad, eso está bien. Entonces, la penetración solar en Bahamas, aquí era 0. Básicamente no había generación solar en Bahamas conectada a la red porque te quemaban las máquinas en 3 meses. Y ahí entonces empiezan a poner. Entonces es un poco contradictorio que ponemos una máquina de combustible fósil, pero eso te aumenta bastante la penetración del solar. Entonces, este tipo de cosas es fundamental para que podamos poner más renovables en la red para tener una red estable. Entonces, esta historia me encanta. Y bueno, después tienen hoy 4 máquinas en Bahamas ya justamente para firmar la red. Este es un otro caso, entonces volvemos a Brasil, el nordeste de Brasil. Es un caso interesante que creo que es una solución ideal para Latinoamérica, porque no es una solución como de Alemania, por ejemplo, que quieren reducir a 0 las emisiones de carbono, pero te cuesta 10 veces más. No, este es un caso muy interesante. Entonces, esta es una planta que construimos se inauguró en 2019, creo. Es una planta de 1.500 megawatts. Entonces, es una planta que básicamente suple energía para 20 millones de brasileños, ¿no? Es una planta grande, no es una planta que arranca rápido, no puede arrancar todos los días, pero es una planta que entra en la situación que vieron antes de las curvas de generación del nordeste. Y aquí, esta curva aquí, es la curva que llamamos de curva de despacho. Entonces, aquí son los precios en reales y aquí son los megawatts. Entonces, cuanto más megawatts quieren poner en la red, más te cuesta, ¿no? Entonces, básicamente se sube, entonces empezamos con las máquinas más baratas y ahí vamos poniendo cuánto necesitas la red. Claro, las últimas casi nunca despachan porque son muy caras. Lo que pasa es que en el nordeste de Brasil el promedio son 3.500 megawatts más o menos en este año, por ejemplo, que era 2018. Eran 3.500 megawatts. Entonces, bueno, el precio promedio son 500 reales por megawatt hora, son $100 más o menos por megawatt hora. ¿Ok? Entonces, ese era el precio que teníamos de pagar para un promedio de 3.500. Bueno,
Cuando entramos con esta planta entra con un costo variable de 200 reales por megawatt hora. O sea, muy más bajo que el promedio. Entonces, ¿qué hacemos? Todos que son más caros pasan a la derecha. Entonces, la nueva curva pasa a ser así. Entonces, esta planta básicamente es esto. Entonces, todos que son más caros van a la derecha. Entonces, eso significa que tenemos una economía de 60% del costo de la red. Entonces, en Brasil hay así un conocimiento popular que térmicas son malas, térmicas son caras, son poluentes y todo eso. Pero justamente una planta así te reduce el costo de la generación. Las eólicas en el nordeste están alrededor de 150 reales por megawatt. O sea, está un poco abajo, sí, está un poco abajo. Pero eso te da la firmeza para que puedas poner más solar y más eólica. Porque cuando no hay, puedes entrar con esta planta y no tienes de pagar casi 1.000 reales el megawatt hora, ¿no? Entonces, la solución no son menos plantas así. La solución son más plantas así. Porque te da la firmeza de poder entrar con más renovables, ¿no? Entonces, este caso es bastante interesante. Y bueno, al final aquí hay mucha información, pero estas son informaciones de ERCOT de Texas, el sistema de Texas. Y ahí se ve entonces en una época cuando hay bastante viento o poco viento, ¿no? Entonces, pero con poco viento hay casi nada, en algunas horas no hay nada de generación eléctrica por viento, pero mismo en las épocas con bastante viento, hay días con solo 14% es eólica, ¿no? Entonces, la variación siempre hay, con solar o con eólica. Eso no se puede salir. Pero la consecuencia de eso es que básicamente el planeo de la red aquí se cambia bastante. Yo estuve aquí en República Dominicana en 2018, creo, ¿no? Cuando estuvimos aquí, hablando muchísimo sobre cuál era el más grande tamaño de máquina que se podía soportar en República Dominicana, si caso te faltase la máquina. Entonces, si sale la máquina, ¿cómo podemos manejar? Entonces, había un enfoque muy grande en el tamaño máximo de la máquina. Y se tiene de planear justamente para la situación que te falte esta máquina. Pero los renovables cambian eso totalmente. Los renovables no son más, la preocupación no es más la máquina más grande, pero es todo el sistema. Entonces, tienen de planear, no para la falta de una máquina, pero la falta de toda la eólica o todo el solar. Entonces, eso cambia totalmente el planeo de la red y ese es el peligro del costo alto de la red. Porque ahí se empieza a poner más máquina y al final se tiene una energía. Sí, no tenemos emisión de carbono, pero está tan cara que básicamente te causa mucho más daños a la población, ¿no? La agenda de la población está totalmente ligada a la preocupación ambiental. Yo siempre digo que la gente, cuando se está en el rojo, no se es verde. Entonces, cuando la gente no tiene efectivo, no puede pagar sus cuentas y todo, ya no se va a preocupar con el medio ambiente. Entonces, si podemos hacer un sistema que sí sea sostenible, pero los costos más bajos, la gente se desarrolla, la gente vive mejor y se preocupa más con el medio ambiente y el impacto final es mejor, ¿no? Pero esto cambia totalmente la planeación del sistema, ¿no? Bueno, entonces, un resumen muy rápido de que hablé, es básicamente, los sistemas hoy tienen que ser muy flexibles. ¿Por qué? Porque los renovables no son confiables, digamos, son variables, ¿no? Entonces, la flexibilidad del sistema es muy distinto. En los años 80, cuando hacíamos una planta térmica, básicamente hacíamos para arrancar y generar. Y generaba por meses y meses y años, y después cortaba hacia manutención. Pero hoy día no, se tiene que arrancar, parar. Entonces son plantas muy distintas. O operar en cargas parciales, etc. Claro, emisiones bajas. No podemos querer poner renovables, pero ahí hacemos emisiones altas. Entonces las plantas en Brasil, las más caras, también tenían emisiones muy más altas, ¿no?
Las turbinas que ponemos ahí en esta planta son 25 ppm de NOx. Las plantas más caras eran 4.000. Entonces son niveles totalmente distintos. Y otro también que hablamos mucho del methane slip. Entonces el methane slip es algo que pasa típicamente en motores que emiten metano, pero el metano es 86 veces más dañoso que el carbono en la atmósfera para calentamiento global. Entonces eso es un tema que se tiene de hacer, pero se tiene de mirar muy bien la parte de emisiones. Los impactos cíclicos. Entonces, otra vez, en los años 80 las plantas se arrancaban y operaban por meses. Hoy día no, son plantas que arrancan todos los días o varias veces. Tuvimos una turbina en Texas hace unos años ya, unos 10 años, que arrancó 13 veces en un día. 13 veces en un día. ¿Por qué? Los vientos caían, arrancaban la turbina. Los vientos volvían, paraban la turbina. Entonces así siguieron 13 veces en un día. Claro, el costo de energía. No te adianta nada poner energía que te va a costar más. Porque principalmente el trilema que decíamos, el trilema de energía es que sea sostenible, que sea económico y que sea confiable. Entonces, este balance es importante. Pero no olviden de la parte económica. La parte económica, yo estoy convicto que en Latinoamérica es el aspecto más importante para garantizar que tengamos un desarrollo sostenible en el país. Entonces, el costo es muy importante. Flexibilidad de combustible. Eso es un tema importante también. Entonces, si hay gas, pero tomen un ejemplo, Argentina. Por ejemplo, en Argentina, el costo del gas te sube muchísimo en invierno. ¿Por qué? Porque utilizan para calentamiento de las casas. Entonces casi no hay gas para utilizar en una térmica. Entonces tienen de tener flexibilidad para poner otro combustible. Entonces estos combustibles a veces son combustibles que son sazonales. Hay épocas que tienen combustible, otras épocas que no tienen. Entonces flexibilidad de combustibles es muy importante y también para bajar emisiones. Entonces, hoy día se puede hablar sobre hidrógeno, se puede hablar sobre biodiesel o bioetanol o otros combustibles que también pueden bajar más las emisiones, pero flexibilidad de combustibles es importante en este tema de los renovables, ¿no? Y claro, la integración con los renovables. Entonces, la jampa que decía en California de 14.000 megawatts en 2 horas, no es fácil. No es fácil, cualquier máquina tiene problema con eso. Entonces se tiene de pensar cómo va a ser la integración. Es algo muy del colegio que dice, no, queremos renovables, queremos solar. Sí, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo ponemos? Porque la gente no quiere cortes de electricidad, quieren electricidad firme. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos la integración? Eso es muy importante. Modular también es importante porque se puede hacer un crecimiento modular, no se necesita poner todo hoy, no, tenemos una previsión para 2050, entonces vamos a hacer la instalación hoy. No, eso te mata el proyecto. Entonces proyectos muy grandes son más difíciles de hacer la instalación, tienen riesgo más alto, son más difíciles de hacer la financiación. Entonces hacer algo modular que puedas crecer todos los años junto con la energía renovable, esto también es muy importante. Entonces se puede hacer un crecimiento planeado, no algo gigantesco, ¿no? Y bueno, al final son arranques rápidos. Es muy importante tener la capacidad de hacer este tipo de arranques rápidos porque, bueno, si tienes una nube de 1.400 megawatts en 5 minutos que simplemente te sale de la red, tiene de tener una reacción rápida. En Brasil nos faltó 1.000 megawatts y tuvimos un blackout en 17 estados, ¿no? Entonces, estos arranques rápidos. Y creo que ahí es un sumario de los puntos importantes ahí para la integración. Y, bueno, básicamente es nuestra experiencia que hemos visto que eso básicamente te causa la más grande reducción de carbono. Y por último digo que, bueno, la reducción de emisión de carbono del sector eléctrico de Estados Unidos, el más grande contribuidor para reducir carbono fue justamente el gas. El gas natural redució la emisión de carbono en 40% de todo el sector eléctrico americano.
los renovables no llegaron a 15%. Entonces, nos creemos hoy que sí es fundamental que tengamos este objetivo para poner más renovables, pero vamos a hacerlo de una forma que podemos hacerlo el más grande impacto con el menor costo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por participar. Veo muchos rostros conocidos y me alegra también la diversidad de las personas que han dado su presencia hoy. Quiero comentar que como Comité de Energía de la Cámara Americana de Comercio, este esfuerzo es por construir una educación que esté bien basada sobre qué es importante para el futuro de la República Dominicana, y que pueda de alguna manera complementar toda esta educación que a veces recibimos a través de las redes sociales y de una visión demasiado optimista de cómo debería lucir un país o la generación de un país sin tomar en cuenta el trilema que mencionaba John, que es que queremos energía continua, accesible y también que tenga bajas emisiones. Entonces, esa parte es importante para así nosotros poder opinar y hacer las inversiones adecuadas en cada una de nuestras empresas. Me hago acompañar por unos colegas que respeto muchísimo y les agradezco su presencia. Quiero aprovechar el tiempo, así que sin muchas introducciones, mi querido Ricardo. Tengo dos personas aquí del sector público, Aura y Ricardo. No sé si todos saben, pero la Comisión Nacional de Energía ha hecho un ejercicio muy relevante para la República Dominicana, que es la redacción del Plan Energético Nacional. Eso es algo que aquí en teoría es una de las atribuciones que tiene la Comisión, no siempre se había hecho y que me consta con el buen trabajo que lo han venido haciendo y que se está redactando. Así que, si Ricardo me permite, me gustaría escuchar cómo vienen las salidas o los resultados de la actualización de este plan y esto para poner en contexto todo esto que vimos con John, cómo aplica a nuestro país y de alguna manera generar la conversación para el resto de los puntos. Así que, Ricardo. Bueno, muchísimas gracias. Con esa introducción uno se emociona. Agradecerles a todos, es un honor estar en este escenario. Como decía Michelle, estamos justo haciendo la actualización del Plan Energético Nacional. Esta vez tenemos una ventana del 2024 al 2038. Es un mandato de ley que sean 15 años, el largo plazo. Así que te doy la primera novedad. Estamos haciendo una especie, vemos la ventana completa, pero estamos haciendo unas fotografías puntuales al 2040, al 2045 y al 2050. El equipo en el que yo tengo la fortuna de estar coordinando, trabajamos con el plan indicativo de la expansión de la generación, que es una de las componentes, ahí donde mostramos más o menos cómo se suple la demanda en el periodo evaluado y, entre otras cosas, nos planteamos en esta actualización, nos planteamos 3 puntos principales. Número 1, el abastecimiento 100% de la demanda en todo el periodo. Número 2, cumplir la meta o que se pueda cumplir la meta planteada en la ley 5707, el 25% renovable en el 2025, estamos bien próximos ya. Y también la internacional, que es el 30% en el 2030. Descartamos todo lo que no cumplía con eso y nos quedamos con 3 escenarios base. Un escenario que busca, o los 2 primeros escenarios buscan mantener la operación con un 10 y un 15% respectivamente de reserva fría, y un tercero bastante agresivo, bastante optimista, que es explora la posibilidad de que alcancemos el 40% para el 2040. Realmente es bastante agresivo para un sistema como el nuestro. Tenemos para cada escenario, le hacemos la corrida para el posible crecimiento de la demanda tendencial, ahora mismo la vemos en un 3 tanto por ciento de cada año, y para la demanda con un crecimiento un poquito más alto de un 4 tanto por ciento. Ambas bajas. Ambas bajas. En comparación con lo que tenemos en los últimos 2 o 3 años. Sí, no, lo que pasa es que vimos desde la caída del 20 hasta acá, vimos que hubo una compensación del sistema, la economía se disparó, realmente hay que reconocer que la economía nuestra se ha disparado, y con la economía disparada aumenta el consumo, viene más industria, pero también nosotros los usuarios simples mortales
pasamos de no tener un aire a tener 3, 4 y 5 aires acondicionados en la casa, y eso dispara el pico. Sabes que creo que es un buen punto para conectar con Wellington, que anda por aquí, es un distribuidor. Señores, para los que no conocen a Wellington, además de mi colega desde hace muchos años, él se nos mudó para la hermana República de Punta Cana y trabaja en CEPEN, sobre todo en el área de innovación. Conecto con tu crecimiento de la demanda y por qué el comentario. Porque en los últimos 2 años el crecimiento promedio de la demanda en República Dominicana ha sido como un 11%, un gross number. Ese 11 en contraste con lo que esperamos, y yo estoy de acuerdo contigo, lo normal debería ser de un 3 a un 4%, 3.54. A veces lo comunicamos como si fuera algo muy positivo y solamente asociado a crecimiento, a que estamos siendo un país que está pujando económicamente. Sin embargo, las distribuidoras están ahí y los números de las distribuidoras dicen otra cosa. Hay una distribuidora hoy que está perdiendo el 55% de lo que entrega. O sea, todos trabajamos en empresa, imagínense que todos los meses ustedes reporten que perdieron el 55% de lo que debieron materializar como su compromiso de margen variable, poniendo un ejemplo. Entonces, ese 11% es doloroso porque simplemente significa que la demanda está creciendo abruptamente, irresponsablemente, cuidando la palabra, pero gente que quizás nosotros mismos estamos poniendo 4 o 5 aires. Si tuviéramos un régimen en orden, tuviéramos 2 y creciera menos. Entonces, voy a hacer el paralelismo con ese crecimiento. ¿Cómo está el crecimiento en la zona de Punta Cana? Realmente no tengo el dato. ¿Y qué están haciendo ustedes para poder satisfacer esa demanda? Bueno, es una pregunta importante desde el punto de vista que lo menciona, porque la verdad es que el crecimiento en nuestra zona de concesión ha sido bastante alto, 2 dígitos al igual. Estamos hablando de crecimientos desde el 2023 al 2022 al 2023 de un 14% de nuestra demanda, impulsado sobre todo por el crecimiento del turismo. Ustedes saben que nuestra principal actividad es brindar energía confiable precisamente al sector turístico. 14 es 23. Correcto. Pues está casi igual que el CENI. Y se espera que ese incremento vegetativo de esa demanda, elevado por la mayor penetración de hoteles en nuestra zona de concesión, aún se incremente más con los nuevos proyectos hoteleros que están actualmente en construcción. Lo cierto es que como eje fundamental nos interesa una planificación muy estrecha de ese crecimiento de la demanda, dado a que precisamente ese crecimiento viene soportado por energía confiable. Y esa confiabilidad viene a través de diferentes ejes que nosotros también nos hemos propuesto para satisfacer la demanda, ¿no? Tenemos una ruta muy importante de descarbonización de nuestras operaciones a lo largo de los años. Es mucho más ambiciosa, digamos, que la meta país. Nos hemos comprometido con la iniciativa CEPEN Cero en encontrar la carbono neutralidad en esta década, o sea, antes de terminar el 2030. Hablamos de la incursión prácticamente de 600 megavatios de energía solar. ¿Cuáles son sus pérdidas? Las pérdidas nuestras, incluyendo técnicas y no técnicas, están en 3.7%. Son pérdidas prácticamente técnicas. Eso viene soportado también por una estrategia de digitalización en la cual nos hemos abocado en la implementación desde hace más de 12 años de redes eléctricas inteligentes, sistemas que nos permiten la detección oportuna de las pérdidas, también sistemas que nos permiten diseñar nuestras redes en base a las informaciones, y ahí me voy a centrar un poquito porque las informaciones ya están jugando un papel importante en la toma de las decisiones que hacemos. Ya tenemos departamentos de Data Science que permiten a nosotros todos esos modelos que corremos soportarlo en data real que nuestras redes inteligentes están oportunamente entregando, y eso nos permite acercarnos más al cliente, ¿no? Conocer sus necesidades y diseñar productos y servicios de forma integral como socio estratégico energético de nuestros principales clientes, que son los hoteleros, porque nuestra realidad como sistema aislado es que el 80% de nuestra venta es para ese sector, ¿no? Aunque tenemos soluciones para satisfacer a todos los clientes. Entonces, en base a eso, es una solución integral. Ofrecemos energías térmicas para los hoteles, ofrecemos energía básicamente con estos componentes
renovables que cada vez más están ingresando a nuestra red. Ya tenemos un 30% de penetración de renovables en la red. Al 2026 vamos a tener un 60% y luego al 2028 hasta terminar esta década vamos a tener ya el 100% de energía renovable. ¿Y baterías? Tenemos batería porque, como decían, la estabilidad es fundamental, la resiliencia también, y generación en firme también es importante para garantizar la gestión de la frecuencia de forma adecuada, pero a través de una transición con la utilización de gas natural como combustible de transición. Gracias, Wellington. La conversación realmente hay que ser justos, y yo que tengo sangre de distribuidor tengo que hacerla. No es lo mismo comparar una zona de concesión que el 80% de sus clientes son hoteles, con una zona de concesión donde la relación es inversa. Como muchísimo, el 25% podrían ser grandes clientes, incluyendo el gobierno y los ayuntamientos, pero el resto es generación para suplir nuestras casas. Entonces, son escenarios distintos, pero unas pérdidas de un 3% versus un 55%, realmente es un llamado a atención de que hay mucho por hacer, o sea, se puede hacer mucho. Pero se necesita generación y regulación para que todo se haga ordenadamente. Ya que tengo a Ricardo, y también tengo a Rita, ambos personas que quiero mucho, pero también tienen muchísima experiencia en el sector. Me gustaría entender desde el punto de vista, cada quien desde su asiento. Ricardo, tú que has construido, no sé, ¿tú estuviste en Los Cocos? Sí. Ok, desde el primer proyecto eólico de Gejaina hasta ahora, has participado presencialmente de la diversificación. Y también Rita, que no me atrevo a decir desde cuándo, pero voy a asumir que es desde el gasoducto y la construcción de AES Andrés. Estás en las cercanías y has visto la diversificación presencialmente con muchas tecnologías. Y desde ámbitos diferentes, porque en el caso de AES fue primero gas y ahora renovables, y en el caso de Gejaina, obviamente tenían térmico, pero tuvieron una tremenda incursión de renovables como primeros participantes. Sostenibilidad y ejecución de buenos proyectos. ¿Qué buenas prácticas han visto? Cosas que ahora se están haciendo, que quizás no todos compartimos, que pudiéramos hacer en la ejecución de nuevos proyectos para que se hagan eficientemente, flexibles, como mencionamos, y también que tengan el cuidado de garantizar que estemos bien aprovechando los recursos naturales. Rita, tú primero, mi amor. Gracias, Michelle. Bueno, en el tema de la gestión ambiental, y nosotros la llevamos hasta un punto más allá de lo que los requisitos legales aplicables exigen, y tomando en cuenta todos los estándares que AES tiene disponible para la gestión. Hay un estándar en específico, que es el estándar de biodiversidad, que está basado en el estándar número 6 de la IFC, y nosotros tenemos el objetivo desde el desarrollo mismo del proyecto hasta todo el ciclo operativo del proyecto, gestionar y cuidar la biodiversidad. Entonces, en ese sentido, nos vimos en la necesidad de desarrollar unos planes de compensación y gestión de la biodiversidad para nosotros realizar la restauración ecológica de 140 hectáreas de bosque seco en Peravia. Ese bosque seco es sumamente importante porque es hábitat de especies de fauna y flora endémicas y que están en peligro de extinción o en estado vulnerable según la lista roja de especies amenazadas. En base a eso, nosotros diseñamos un proceso de captura y relocalización de 180 individuos que fueron relocalizados desde los terrenos del proyecto a un lugar en Peravia, porque encontramos que en Vallasol, que las cañadas que tenemos en Vallasol eran el lugar adecuado para colocar esas iguanas, ese geco, que es más chiquito que mi palma de mi mano, dio muchísimo trabajo conseguirlo, llevar el geco de la Hispaniola y llevar el geco de Peravia para conservarlos allí, porque el objetivo que tenemos es que eso sea un santuario para estas especies. De igual manera, rescatamos 6.525 especies vegetales y estas especies están compuestas por melón de breña y guatapaná, las cuales están en peligro de extinción porque son altamente demandadas para asuntos medicinales. Entonces, han depredado todo el sur buscando esas son como especies. cactus, ¿verdad? El melón de breña es un cactus y el guatapaná es un árbol, es un arbusto.
Y también estamos guardando el guayacán, altamente demandado por la madera, lo sabemos que para hacer pilones, y otras especies. Entonces, hemos también colectado germoplasma para hacer el vivero y poder tener la reproducción de esas especies y poderlas luego utilizar en la restauración ecológica. Bueno, yo espero que todas sus empresas estén haciendo eso también. Realmente es sorprendente las cosas que se pueden hacer cuando no se limita solamente al cumplimiento regulatorio del mandato de medio ambiente, sino a buscar cuáles son las prácticas excelentes para garantizar que la explotación sea responsable de los recursos naturales. Así que, Rita, gracias por compartir. Me imagino que en las páginas y los medios de AES se puede entender mejor esto, porque yo sé que puede ser una primera incursión para muchos. Ricardo. Bueno, ¿Y usted, caballero, qué hacen allá en Ejejaina? Muchas gracias, Michelle. Mira, para Ejejaina la sostenibilidad va en nuestro ADN. Por eso nuestro lema es energía sostenible. Y es algo que nosotros tomamos en cuenta en todos los proyectos que realizamos, y ese es nuestro trabajo. Pero la sostenibilidad, nosotros la trabajamos desde los tres componentes: el ambiental, el social y el económico. Como dicen muchas personas que trabajan con la sostenibilidad, sin rentabilidad no podemos tener sostenibilidad. Podemos pensarla, podemos amarla, pero si los proyectos sostenibles no son económicamente rentables, no se van a construir y al final entramos en un círculo vicioso. Nosotros en nuestros proyectos, desde el primer parque eólico que hicimos, va de la mano, siempre ha ido de la mano, por ejemplo, en conservar el medio ambiente. Yo recuerdo que en los Cocos 1, las turbinas más rentables caían en un manglar que cuando se hizo el estudio de impacto ambiental no se identificó porque era un manglar que ya el terreno estaba seco, iba debajo de la tierra. Inmediatamente entró el primer equipo a remover tierra, nos dimos cuenta que había un manglar, inmediatamente se movieron las turbinas. Las turbinas que probablemente me iban a producir un 20-30% de energía, inmediatamente tuvimos que ubicarlas en otro lugar y de alguna forma tuvimos que compensar ese impacto económico en aras de proteger el medio ambiente. Y lo mismo nos ha pasado en otros proyectos, por ejemplo, Girasol, un proyecto hermoso, el primer proyecto solar que construimos. Nos encontramos en un terreno donde había inundaciones a las comunidades aledañas, históricas. Cada vez que llovía tenían todo el mundo que sacar sus ajuares, subir las camas a las mesas y todo eso. Y nosotros invertimos más de 30 millones de pesos construyendo un muro de contención que para ellos es cosa del pasado. Para ellos ya no se imaginan cada vez que llueve tener que apresurarse a hacer todo eso. Y en los demás proyectos siempre tratamos de ubicarlos en lugares donde haya un menor impacto posible, donde los terrenos que utilicemos sean terrenos de la menor vocación agrícola, y todo por el tema de vamos a proteger el medio ambiente porque vamos a hacer un proyecto renovable. No podemos hacer un proyecto renovable y de camino dañar el medio ambiente, dañar la comunidad donde estamos. Y para nosotros es vital y está en nuestra política siempre tomar en cuenta cuando hacemos nuestro proyecto tanto la parte social, la parte ambiental y que tenga retorno. Sin retorno no podemos hacer el proyecto. Esa debe ser la frase más sonada en las presentaciones de presupuesto anual. Por supuesto. Bueno, yo creo que ya hemos hecho una ronda que valida que hay un crecimiento de la demanda consistente en Punta Cana y también en Santo Domingo, en todo el Sistema Nacional Interconectado, que no estoy segura si va a bajar rápidamente el año que viene a un 3 o 4%, no pareciera estadísticamente probable. Así que vemos un crecimiento de la demanda real que hay que atender y unas distribuidoras que hay que normalizar, las que no están en régimen. Ahora, desde la superintendencia, y vamos a pasar a las cosas un poco más duras, ¿qué nueva regulación o qué regulación están revisando? Porque, y lo sé porque vengo también de una corporación, para poder recibir las nuevas tecnologías, aunque siempre está la tecnología primero, hay que crear un ámbito, un marco regulatorio que facilite la implementación. ¿Qué está viendo la superintendencia como adecuaciones necesarias y si puedes hasta decirme urgentes para que esta transición ocurra ordenadamente y lo más rápido posible?
Muy bien. Gracias. Para mí es un honor estar con estas personas que de verdad conocen muchísimo más que yo de este sector eléctrico. Pero antes de responderte, a mí me gustaría, como órgano regulador, ponerte en contexto de que este es un panorama en donde tenemos que estar viendo tres patas: el bienestar social, el bienestar de las empresas y la parte de inversión. Ustedes saben que nosotros estamos ahora mismo siendo el segundo captador de inversiones a nivel de energía, compitiendo con turismo en un solo rubro, cuando turismo tiene por lo menos 8 ramas. Y tenemos también entonces la parte ya de gubernamental. O sea, el órgano regulador no solamente ve la planificación, no solamente ve las inversiones de las grandes empresas, no solamente aprende de los escenarios de otros mercados, sino también que tiene que poner en contexto lo que es el bienestar social, de una manera u otra. Y nosotros, yo soy fiel creyente de que este boom de la economía nos ayuda muchísimo también a entender hacia dónde la CIE debería seguir trabajando. Esto de leyes es un proceso arduo, no es un proceso que se da de la noche a la mañana, es un proceso también que tiene que ser consensuado con todos ustedes, porque si no, todo lo que están aquí me pelea, ¿verdad? Y nos ponen en tela de juicio. Entonces, es importante saber que ustedes son quizás la pata más importante, no solamente para decirle a los que están fuera, aquí se puede invertir, sino que también hacen la sostenibilidad de la economía dominicana. Dentro de eso, te voy a poner un ejemplo. Tenemos una ley de eficiencia energética que está desde el 2007 en el Congreso. Y ella dice que en el 2035, el 2037, deberemos tener una reducción de un 7% de energía, de reducción energética. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si estamos viendo que actualmente tenemos una demanda mucho mayor de la que nosotros ahora podemos tener de manera inmediata. Entonces, esas son de las cosas que estamos en constante revisión para ver qué podemos ir haciendo. No es menos cierto que también tenemos ya unas tarifas para trabajar la parte de saber manejar lo que son el repunte de la energía cuando hay mucho consumo, pero de igual manera hay una parte importante que es electromovilidad. Nosotros estamos muy pendientes de qué está pasando en la región, de que sí ciertamente somos lo que estamos liderando el tema en el Caribe. De hecho, tengo aquí a mano derecha quienes están liderando, incluso yéndose a otros mercados, que posiblemente lo vemos con mayor soporte económico que nosotros. Sin embargo, somos líderes a nivel de regulación. Ya tenemos tarifas. Entiendo que la superintendencia en este tenor tiene que ya sacar regulaciones como la regulación de las gas, no son las gasolineras, ustedes llaman electrolineras, ¿verdad? Eso es un tema que tiene que venir. O sea, ese es un tema que ya, si ya tenemos tarifa, si ya tenemos cómo se van a hacer la negociación entre las partes, entonces tenemos ya que pensar en tener electrolineras. Pero de igual manera, si me voy a pensar como país, ¿cuál es el consenso que estamos haciendo con los vehículos eléctricos? ¿Cuáles son los incentivos que estamos dando? O sea, es como te decía, es una mesa de tres patas en donde tenemos que ir también la superintendencia equilibrando cómo es que nos vamos a enfatizar. Importantísimo. Tenemos que trabajar, y lo estamos haciendo desde la CIE, y entiendo que CNE también está haciendo lo mismo, a nivel de educación, de concientización ciudadana. O sea, no hacemos nada, y nosotros nos quejamos mucho de que tenemos muchas leyes que no se establecen, que están solamente escritas. Entonces, hay una conciencia desde la superintendencia, tenemos unos programas que ya hemos iniciado, básicamente con jóvenes que están en universidades y en colegios, porque al final la nueva generación es la que va a traer este cambio. Y para nosotros es muy importante comenzar a hablar de energías verdes, pero comenzar también a decir, ¿cómo es que los papás, nuestros hijos no van a decir, apaga aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer... Si no hacemos esa combinación, no lo vamos a lograr. Exactamente.
no lo vamos a lograr. Entonces, yo creo que lo importante aquí es que la superintendencia sabe que es una necesidad, sabe cuáles son los planes del ministerio, estamos todos encaminados hacia eso, tenemos una inversión que está llegando que no podemos comenzar a decirle frena, simplemente vamos a trabajar en ese sentido. De hecho, nuestro expositor anterior habló del caso de éxito de Brasil y vemos que tenía una capacidad de 1.500, ¿verdad? Pero es con un combustible de transición. No vayamos a pensar inmediatamente que es con renovables todo. Entonces, esos son los casos que nosotros estamos dándole seguimiento a ver cómo lo podemos establecer. Gracias, Aura. No escuché baterías, pero yo sé que eso anda por ahí y que también lo deben estar regulando para facilitar su aplicación, porque eso es un... Tú sabes que, bueno, como me decías, ¿qué es lo que viene? Pero sí, realmente con baterías ya está consensuado, ya vimos las observaciones, está simplemente para buscar el momento exacto en el correcto camino del sol. Qué bueno. Solo voy a comentar muy rápidamente. Nosotros tuvimos una visita a un colega de Chile hace días y él nos tuvo una semana explicando cómo en 4 años, desde la primera resolución que venía a hablar de capacidad flexible, incorporación de baterías, de cosas nuevas, hace 4 años hasta hoy ha sido un crecimiento exponencial el que han tenido en Chile de la implementación de estas nuevas tecnologías. Así que solo como comentario general se puede hacer lo que hay que dar como el salto de fe con las primeras resoluciones y la nueva legislación que pediría eso, y de ahí en adelante van a perfeccionarlo obviamente. Queda poco tiempo y no quisiera que nos vayamos sin hablar justamente de nuevas tendencias. Y Aura, para no participar más, ¿verdad? Que mejor el escenario serán mis colegas, si pudieras también comentarnos generalmente cómo lo ven ustedes. Así que vamos en el orden. Como planificador, caballero, ¿han visto ustedes en el PEN la incorporación de nuevas tecnologías? ¿Qué han considerado, por ejemplo? Muy bien. Recuérdate que la planificación nuestra es una ventana muy amplia. Sí vemos la operación, pero desde el punto de vista número 1, de que se supla la demanda, y número 2, de que financieramente sea económico, sea viable. Entonces, quizás no entramos en la parte de la variabilidad de recursos renovables, pero, por supuesto, el OCE tiene desde hace un buen tiempo ya la herramienta de pronóstico de los recursos renovables que la señora estaríamos bastante mal con la penetración que tenemos hasta ahora. Hizo un cuanto de herramientas, pudiéramos seguir hablando de inteligencia artificial, etcétera, 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 de los ciclopasores que ya creo que son una necesidad para nosotros, pero tenemos que hablar de almacenamiento. La cantidad de renovables que pretendemos ingresar en los próximos años es solamente sostenible con almacenamiento. Baterías. ¿Y tienen baterías? Necesariamente, entonces, en este PEN nosotros tenemos el modelado de los proyectos que ya se han sometido con almacenamiento, con baterías, y también tenemos previsto que ingresen el sistema de batería aparte. Eventualmente veremos que la parte de costos llega un momento en que lo que cuesta que la batería suplan 1, 2, 3, 4 horas de demanda, o de una parte de la demanda, es más económico que valga una técnica. Entonces, en ese momento, la batería es económica. Totalmente de acuerdo, gracias. Qué bueno que sí ya tiene baterías. El pasado no tenía baterías. Ok, Rita, ustedes desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿qué están viendo como prácticas futuras o nuevos implementos en Dominicana? Tenemos varias implementaciones. Ha abrazado de manera enérgica el tema de la inteligencia artificial. Hemos cambiado en muchos aspectos la manera en cómo trabajamos. Entre esas cosas que estamos haciendo es el monitoreo continuo de todos nuestros activos a través de inteligencia artificial para poder predecir de manera rápida y anticipada cualquier fallo que este activo pueda tener. Esto nos permite anticiparnos y poder de manera optimizada gestionar esa falla sin afectar la producción. Por ejemplo, nosotros podemos anticiparnos una falla hasta 6 meses antes de que esta ocurra. También tenemos
desde la sala de control de Andrés, que tiene a su vez un escala de segundo nivel que gestiona el escala del primer nivel que se encuentra en cada uno de los parques renovables. Entonces podemos hacer operación desde Andrés de todos nuestros sistemas. Y de igual manera, desde Panamá podemos operar todos nuestros activos dominicanos. Y por último, la corporación ha desarrollado y ha introducido un robot que está habilitado con inteligencia artificial. Este robot es único en su clase y ha sido diseñado para poder mejorar en eficiencia, en velocidad y en seguridad la instalación de los paneles solares. Muy bien. Ricardo, te voy a tomar la libertad de cambiar tu tema. Porque nos conocemos de otro ámbito, de la academia. ¿Cómo lucen los talentos del sector eléctrico ahora en comparación con cuando empezamos? ¿Qué nuevas, y justamente conecté con la conversación de inteligencia artificial, es como nueva tecnología, nuevas tendencias, pero desde el punto de vista del talento humano, para los que venimos subiendo, tenemos que actualizar para estar al día de lo que viene? Bueno, mira, excelente pregunta. Yo como maestro te puedo decir, tenemos que volver a aprender, tenemos que volver a los conocimientos que teníamos, nos pueden servir de base, pero la forma como se opera, como se manejan los proyectos es totalmente diferente. Y a nosotros nos ha pasado, nosotros pasamos de manejar plantas totalmente térmicas, que es mucho mano a la obra, un mecánico, un eléctrico, vamos al campo a manejar plantas solares, eólicas, que es todo tecnológico, que básicamente se operan solas. Entonces tú necesitas formar ese personal en inteligencia de datos, análisis de datos, inteligencia artificial, conocimiento de algoritmos, que puedan interpretar la información que están viendo y puedan tomar información útil para mejorar la operatividad de la planta. Y te lo pongo un ejemplo simple. Imagínate una planta solar. Desde el inicio tú la debes diseñar con ciertas tecnologías para todo lo que Rita está diciendo se puede aplicar. Si tú no lo concibes desde el primer inicio, qué tipo de inversor tú vas a utilizar, la comunicación, todos los sensores que tú vas a tener, todo esto de inteligencia artificial tú no lo puedes utilizar. Pero también el que lo va a usar, el que lo va a aplicar en el campo, debe conocer la tecnología que está haciendo y cómo lo está haciendo. Y te pongo un ejemplo rápido. Inteligencia no artificial. Exacto. Cuando tú lo haces, si lo haces de día, si lo haces de noche, y es un cambio de paradigma. O sea, en la industria eléctrica todos queremos trabajar de día, pero en un parque solar, cuando yo voy al campo y veo a alguien desconectando un string, a mí me quiere dar un infarto y dicen, ¿por qué tú no haces eso en la noche? O ¿por qué tú no lo haces en la mañana? Porque estamos perdiendo. Cada hora de sol es dinero. Un string que yo tenga fuera y que yo no me dé cuenta, porque un string, cuando en los parques solares, 30 paneles aproximadamente conectados en serie, esa es la unidad fundamental, le llamamos string. Aproximadamente algunos son de 15 a 20 kilos. Cuando tú haces el cálculo, probablemente un string fuera te sale tal vez $10 en el día. Pero cuando tú multiplicas $10 en el día por 100 strings que tú tienes fuera, que no te diste cuenta, por 30 días estamos hablando que probablemente eso te salió en unos $3,000, $5,000 que simplemente tú perdiste, tú no aprovechaste. Y tú debes formar el personal humano para pensar de ese modo, para pensar de que estoy perdiendo dinero, pero deben tener las herramientas necesarias. Deben saber de programación, deben empezar a aprender de redes neuronales, deben empezar a aprender de machine learning, porque aunque te vendan la tecnología, si tú no sabes lo que está haciendo la tecnología, simplemente tú no la aprovechas. Pero la educación totalmente ha cambiado. Quiero comentar algo, y qué bueno que tú mencionas todo eso, me faltan muchas cosas. A mí también, para los no tan técnicos que están aquí, por ejemplo, el área legal, y veo bancos. Esto aplica para todos los ámbitos. Por ejemplo, dentro de las empresas ahora, para acceder a financiamientos más grandes, con mejores tasas, los requerimientos van mucho más allá de solamente describir el proyecto y decir tu tasa de rentabilidad. Ahora te hablan de muchísimas cosas que tienen que ver con desarrollo sostenible, que el financiero tiene que tener la capacidad de comunicarse con sus equipos para poder acordar el costo de eso y saber
que leen los contratos. Entonces tú te preguntas un contrato, dime el precio que aplica en el año 2032 para la molécula de gas natural que se va a vender en el mes de noviembre a CB, por ejemplo. Entonces, esas son cosas que humanamente uno le requeriría un esfuerzo, un archivo, buscar, leerse otro contrato, tener discernimiento para interpretarlo, pero ahora con otras capacidades se puede hacer mucho más rápido. Entonces, digo eso para que sepan que no es solamente lo técnico, sino que es más amplio el alcance. Distribuidor, nuevas tecnologías que podemos pensar para utilizar en el futuro. Sí, bueno, obviamente todas estas tecnologías estamos en una era de la digitalización. Estamos realmente en lo que concebimos como la cuarta industria, la industria 4.0, cualquiera de esas menciones que hemos escuchado. En el sector de la distribución, aunque nosotros somos verticalmente integrados, obviamente pasamos por diferentes procesos mediante el cual las redes no se diseñan como las diseñamos hace 7 años atrás, ni siquiera. Las redes de distribución están tomando elementos de esa diversidad de carga a la cual tenemos que suplir, pero también esa interactividad que tenemos que tener con los clientes, donde cada vez más los clientes van a optar por generar su energía y cómo esa energía, cuando se inyecta, va a interactuar con esa red, sobre todo en sistemas como el nuestro, que tienen una inercia de carga menor que el resto. Entonces, la verdad que vemos a CEPEN como un gran laboratorio en el cual vamos a ver cómo esa penetración va a ir moldeando esa demanda y cómo vamos a gestionar esa frecuencia para que se mantenga esa autopista que mencionaba ahorita el expositor, que un carro no choque al otro, ¿no? En todo el tema de confiabilidad y demás. Nosotros vemos el sistema eléctrico, un sistema eléctrico con información más previsible, donde podamos predecir en todo momento esa interacción de las energías, un cliente más involucrado y empoderado por tener más información de cómo usa y consume la energía, sobre todo con las herramientas que estamos dotando a los clientes, en donde ya puede ver su consumo en tiempo real a través de aplicaciones, empezar a medir también cómo el cliente utiliza la energía para hacer, como dije, productos y servicios más adaptados a sus necesidades, ¿no? Prosumer, le dicen en inglés. Ya no son clientes, son productores y consumidores a la vez. ¿Hace algo CEPEN con los paneles solares y la autogeneración distribuida de los clientes allá? Sí, correcto. Tenemos un plan dentro de esa ruta de descarbonización en el cual involucramos a los clientes para que fomentamos con ellos la ingresión a la generación renovable. De hecho, ya tenemos más de 10 megavatios de generación solar fotovoltaica con alianzas que tenemos con los grandes clientes, en donde nosotros como distribuidor hacemos la inversión en la planta solar y el cliente pone obviamente la superficie para esto. Es una estrategia bastante importante para nosotros, porque no solo nos ayudamos entre ambos en este transcurso de la relación que tenemos cliente-distribuidora, sino también que aceleramos esa transición que hemos mencionado antes. Y también en un sector que es muy sensible, para nadie es un secreto que cada vez más el sector turismo está demandando que los destinos sean más responsables con el medio ambiente, y obviamente esta iniciativa doblemente afecta positivamente ese desarrollo. Hago el disclaimer, antes de hacer ya el cierre de la presentación, de que obviamente la medición neta en un sistema ordenado, con redes pensadas para la bidireccionalidad y con medidores correctos para actuar sobre clientes que inyectan y también demandan, es bastante más fácil de ejecutar que ante una realidad como la tienen las distribuidoras. Sin embargo, me gustaría, y con esto ya terminamos, y no sé si es de conocimiento de todos, pero existe cierta conversación sobre cuál debería ser el futuro del reglamento de medición neta de la República Dominicana. Y para los que quizás está muy confuso, medición neta es básicamente lo que te permite poner paneles en el techo para los clientes residenciales y que tú inyectas en el día y en la noche le compras a la distribuidora y te hacen el neteo de ese consumo.
Eso ayuda, como bien dijo Wellington, a la promoción, y creo que hay 320 megavatios. 320 megavatios de generación distribuida ya en el CENI, ayuda muchísimo porque es nueva energía solar, pero como vimos en la presentación tiene un pequeño inconveniente, que es que tienes abundancia de día y queremos el aire acondicionado de noche. Y cuando vimos los precios, vimos que hay precios muy baratos cuando hay mucha energía renovable y muy caros en la noche. Entonces, me gustaría, y mencionando esto porque me preguntan a cada rato, pero me gustaría que construyamos también una mejor opinión sobre la diferencia entre medición neta y facturación neta. ¿Qué es la conversación? Para los que no saben, lo que está en las redes sociales es esa la discusión, medición neta o facturación neta. ¿Cuál es la opinión de la superintendencia? Y más que nada para construir, porque realmente los precios son diferentes. O sea, sin lugar a dudas, son diferentes los precios y mucho más cuando tú necesitas pocas horas, generación térmica, mandatoria porque no hay abundancia solar y la necesitas. Así que, Aura, y contigo terminamos. Sí, con la difícil. Tú puedes. Sí. Mira, básicamente, tú lo sabes, es un reglamento que ha estado en mucha discusión a nivel empresarial e incluso los que comercializan paneles, sobre todo, están muy de lleno en el tema. Pero básicamente la superintendencia es pro a maximizar toda la energía, el proceso de energía que llegue, o sea, en cualquier tecnología que llegue. O sea, ese es el primer acierto que nosotros como superintendencia estamos encaminados a llevar. Ya está internamente trabajado el modelo, se va a presentar dentro de poco, pero sí le tengo para decir, yo tengo paneles y yo no me asusté. O sea, ese tránsito, como tú dices, que en la noche yo tengo que pagar lo que es, yo le decía a alguna persona, vamos a ver, esto es un Uber. El Uber cuando yo salgo de mi casa y yo pongo mi carro en Uber, o sea, yo voy a manejar, yo entrego algo. Yo en la mañana entrego energía. Pero el Uber que yo quiero para mandar a buscar a alguien a mi casa en la noche, ese es el Uber que yo tengo que pagar. Y actualmente yo estoy pagando 35 pesos de luz en paneles. ¿Quién está pagando ese cable, ese combustible? ¿Quién lo está pagando? Por mí. Y es básicamente eso. Cuando vemos los escenarios, yo le puedo decir aquí que no se asusten. Yo creo que parte de nuestra responsabilidad ciudadana también es asumir que dentro de la economía creciente nos va a tocar también un pastel. Ahora lo que tenemos que hacer es decirle a las autoridades, y en eso también me incluyo, haz bien tu trabajo y seamos equilibrados porque necesitamos la inversión, necesitamos transparencia y necesitamos que el órgano regulador sea el que sepa cómo encaminar y dar la transparencia necesaria para que el país siga fluyendo como va. Entonces, mi gran mensaje es, generación distribuida, tenemos un año hablando del tema. Yo creo que ya es tiempo de que lo podamos socializar, podamos presentar los escenarios y te digo, de plano, yo no me asusté. Qué bueno. Gracias, señores, por su participación. Muchísimas gracias a los panelistas por compartir con nosotros sus conocimientos. Y nada, queda el Comité de Energía de la Cámara disponible para todos ustedes para generar justamente, construir opinión y educar. Así que, en nombre mío y de toda la Cámara Americana, muchísimas gracias. Así que será una intervención de 20 segundos para reiterar nuestra gratitud desde el Comité de Sostenibilidad por esta participación masiva de todos ustedes. Desde el Comité de Sostenibilidad creemos que la sostenibilidad la construimos entre todos y precisamente de ahí que nos hayamos sumado al Comité de Energía en organizar esta actividad para traer información de valor y poder enriquecer el debate y la discusión, ya que de manera particular no estoy vinculado
al sector energético y no tengo mayor conocimiento que lo que aparece en la prensa y tenía la falsa percepción de que las energías renovables eran la panacea y era la solución mágica a todos nuestros problemas, y salgo ya de este evento entendiendo de que es un problema o una situación que tiene muchas aristas que van más allá de si pongo un panel o si pongo un generador eólico, sino de que necesitamos construir un sistema eléctrico nacional que sea verdaderamente sostenible, que cumpla con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, que habla de energía asequible y no contaminante. Y fíjense cómo desde la construcción de ese ODS no te ponen exclusivamente las energías renovables como única solución, sino de que tenemos que entender realmente qué es lo que más nos conviene como país, y este tipo de discusiones y análisis y también el poder conocer buenas prácticas internacionales nos ayudan a encauzar la conversación por el camino correcto. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en esta mañana y les deseamos un día muy exitoso. Felicidades.